Mi trabajo se titula Los derechos culturales en los tratados internacionales y el derecho constitucional mexicano. Siguiendo el formato que nos dio la doctora Castellanos Yangulova, el trabajo inicia con un índice y luego viene la definición de los derechos culturales humanos. Y es bastante complejo porque no encontramos una definición así sucinta tal cual, sino porque la cultura tiene dos vertientes. Una es todo lo que los usos, las costumbres, la manera de pensar, de comer, de sentir, de vestir, de vivir de una comunidad, eso es una cultura. Pero también el cultivar, el crear, el hacer, que ya se relaciona también con el arte, pues también es cultura. Y esto viene porque la cultura lo es todo. La cultura nace junto con el ser humano. El Homo sapiens surge cuando el mono deja de ser mono y empieza a hacer pinturas rupestres, empieza a inventarse con sus sonidos guturales un idioma, empieza a crear música, empieza a crear rituales alrededor del fuego, que ya lo descubrió, y empieza a tomar piedras, huesos, madera y esculpe, talla, crea utensilios que le son útiles para su vida cotidiana. Ahí es cuando surge el hombre y ahí es cuando surge la cultura y el arte. Por eso lo es todo. Entonces, paradójicamente, ¿cómo es posible que la cultura nuestra, el arte y la cultura estén menospreciados? Es algo bastante paradójico. Entonces yo me di a la tarea de buscar las definiciones. Viene sobre todo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se mencionan los derechos culturales, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde luego, y por supuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Ahí es donde se menciona sobre el derecho al acceso a la cultura y también a la libre manifestación de las ideas, que no necesariamente tienen que ser habladas o escritas, pueden ser también expresadas a través del dibujo, la pintura, la música, la danza, el teatro, etc. Entonces, encontré que en la Ley General de Cultura que tenemos aquí en México, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2017 y cuya última reforma es muy reciente porque fue el 29 de diciembre del año 2023. En su artículo tercero, esta ley dice lo que yo considero puede ser una definición para lo que son la cultura aquí en México. Dice el artículo tercero, leo textual: las manifestaciones culturales a que se refiere esta ley son los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas de manera individual o colectiva reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa. Yo le añadiría de manera activa y pasiva, porque a mí me parece que tú puedes participar de la cultura y hacer arte cuando tú estás generando, cuando estás creando algo, pero también cuando tú vas como espectador a ver una película, cuando lees una novela, cuando ves una obra de teatro, cuando ves una puesta en escena de una danza, cuando ves, no sé, vas a un museo o vas a una exposición de pintura. Bueno, ahí estás haciendo de una manera, estás recibiendo de manera pasiva esa cultura. O sea, no estás activa, no estás haciéndola, pero la estás disfrutando. Entonces, aquí la ley sí habla de manera activa y creativa, pero yo considero que también debería ser
tomado en cuenta esa manera pasiva de disfrutar la cultura. Bueno, encontramos que los tratados internacionales, ya les dije cuáles, ellos hablan específicamente sobre este derecho a la cultura. Y la cultura es un derecho humano porque habla de la dignidad del hombre. No olvidemos que los derechos humanos son inherentes a la dignidad del ser humano y tenemos ese derecho, tenemos el derecho a expresarnos, el derecho a manifestarnos de manera artística y cultural. Entonces, el artículo 7 de la Ley General, que dice, la política cultural del Estado mexicano a través de sus órdenes de gobierno, es decir, los 3 órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, atenderá los siguientes principios y nos marca específicamente los principios. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales. Igualdad de las culturas. Reconocimiento de la diversidad cultural del país. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades. Igualdad de género y el goce efectivo de los derechos culturales de la persona adulta mayor. Y aquí también viene lo más complejo de nuestro país. Nosotros como país tenemos una amalgama vasta, inmensa, de elementos culturales que se han venido aglutinando a lo largo de nuestra historia. Por un lado tenemos la cultura de los pueblos originarios, todos los pueblos mesoamericanos que existían aquí antes de la llegada de los españoles. Luego tenemos la llegada de los españoles, la cultura que ellos también nos trajeron y nos impusieron con la colonización, pero también están todos los negros, las personas afrodescendientes que trajeron del África, que también pues ya son mexicanas y que es una nueva raza que entra aquí. Entonces, todo ese amalgama, además sazonado por todos los extranjeros que han llegado, independientemente de la colonia. Han llegado los piratas que llegaban a las márgenes del Golfo de México, en Campeche, en Yucatán, los piratas, venían de los países fuertes de Europa, venían de Francia, de Italia, de Inglaterra. Y esa gente llegaba, se robaba a las mujeres, las embarazaban y las volvían a dejar aquí. Algunos se quedaban a vivir aquí y entonces también traían su cultura. De tal suerte de que nuestro mestizaje está conformado por muchas, muchas, muchas sangres, muchas culturas. Además, en las demás diferentes etapas históricas de nuestro país, hemos tenido la llegada de diferentes grupos étnicos, los sirio-libaneses, los chinos, que están en todo el país, ahora últimamente los coreanos. O sea, realmente nuestra cultura es muy, muy vasta porque se ha ido conformando a lo largo de toda la historia. Entonces sí es algo bastante, bastante complejo y es una riqueza increíble nuestra cultura mexicana, porque con todo ese mestizaje que se dio, nosotros creamos nuestra propia cultura mexicana y la impusimos en muchas partes de otras latitudes. Bueno, pero volviendo con la cuestión jurídica, después de los tratados internacionales, yo me di a la tarea de buscar cuántos, porque no olvidemos que los tratados internacionales son ley suprema de esta nación, como lo marca el artículo 133 constitucional, siempre y cuando sean firmados por el presidente, aprobados por el Senado. Y me di a la tarea de buscar todos los acuerdos, convenios, actas, convenciones, decretos promulgatorios, y encontré 70 que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los enlisto en el trabajo, porque han inclusive acuerdos o convenios específicos con países, de manera así, convenios culturales para intercambio cultural con un país, con otro país, con otro país. Y todo esto es muy importante porque, bueno, los que no estudiamos esto, hasta ahorita que lo estoy viendo, te das cuenta de que sí tenemos muchísima normatividad, pero la desconocemos.
Bueno, eso es en cuanto a lo que son los instrumentos internacionales. Ahora, en cuanto a el orden jurídico nacional, en lo que trata la Constitución, me parece sumamente importante la modificación del artículo cuarto constitucional, que es donde ya se establece como un derecho el acceso a la cultura y a todas las infraestructuras culturales del país. Entonces, en la Constitución viene de manera específica en el artículo cuarto de la Constitución. Y de ahí emanan también, también viene en el artículo 73, donde se le dan las facultades al Congreso, se le dan las facultades para legislar en materia de cultura. Y ya en la legislación secundaria encontramos la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de donde les leí los artículos, donde viene, según yo, la definición de derechos culturales. Tenemos también la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley General de Bibliotecas y la Ley Federal de Derechos de Autor. Estas son las leyes que encontramos, independientemente de que hay otras normatividades, otros reglamentos, otras leyes orgánicas, que pues no las mencionan. En el trabajo sí las menciono, pero aquí me parece ya muy cansado estarlos explicando. Encontramos también, me di a la tarea de buscar los datos en INEGI. En INEGI encontramos cosas muy interesantes. Fíjense ustedes que en el año 2019, antes de que tuviéramos la pandemia, que ya saben que con la pandemia, con el decreto que se expidió el 20 de marzo del 2019, perdón, del 2020, 20 de marzo de 2020, en ese momento se prohibieron todos los eventos públicos y todos los eventos artísticos y culturales quedaron vetados. Todos tenían que ser por línea, en fin. Entonces, esto hizo que bajara tremendamente la asistencia a los eventos culturales, que fue lo que yo investigué. En el año 2019 estaba en un 57.8% la asistencia de la población de 18 años o mayor a los eventos culturales, entiéndase obra de teatro, concierto o música en vivo, cine, asistencias a salas de cine o a espectáculos de danza, espectáculos dancísticos, o sea, lo que son las artes escénicas, ¿no? Y después del receso que tuvimos con la pandemia, ahora el INEGI nos vuelve a dar los datos tomados en el año 2023, con corte a mayo del año 2023, y nos dice que el porcentaje de la población que asistió a un evento cultural está 9.1 puntos abajo de lo que estaba en el 2019, porque actualmente únicamente asiste el 48.7% de la población de 18 años o más. Es decir, ni siquiera la mitad de la población de México ha asistido a un evento al mes, a un evento cultural. Y esto verdaderamente es triste, porque yo siento que la cultura y la educación van de la mano. La cultura educa, la cultura sensibiliza, la cultura nos hace ser empáticos. Entonces, entre más cultos somos, entre más arte hacemos, entre más contacto con las artes escénicas, plásticas, audiovisuales tenemos, entre más es nuestro apego a la literatura, en esa medida seremos más humanos civilizados. Así lo siento yo. Entonces, eso nos hace tener una óptica diferente, ser más sensibles, ser mejores ciudadanos, ser mejores seres humanos, ser mejores personas, mejores mamás, mejores papás, mejores, no sé, tener un mejor entorno, porque tenemos abierta nuestra mente a muchas cosas. Entonces, firmemente creo que para que nuestra sociedad mejore, lo que tenemos que hacer es impulsar todo este conocimiento hacia la cultura y hacia las artes. Las leyes lo dicen.
Las leyes obligan a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. La ley obliga a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, a que se promueva, se difunda el arte y la cultura. Y no lo hacemos. Por el contrario, yo veo que cada día los programas de gobierno son menores y nadie hace nada jurídicamente hablando para buscar este equilibrio y hacer una mejor, eh, no sé, para fomentar de manera más eficiente la cultura y las artes. Entonces, después de todo esto que yo analizo y veo, llego a estas conclusiones. Primera, el acceso a la cultura es un derecho humano que se encuentra protegido por los tratados internacionales, el derecho constitucional mexicano y sus leyes secundarias. Segunda conclusión, México es un país con riqueza multicultural, pues se integra con los aportes y vestigios de las culturas indígenas originarias, el mestizaje y las culturas extranjeras que migraron a nuestro territorio en diversas etapas históricas. Tercera, la participación cultural en la sociedad actual en México es tan solo del 48.7% de la población de 18 años y más. Cuarta, las carreras y profesiones relacionadas con la cultura y las artes no son bien remuneradas y socialmente son menospreciadas. Quinta, la cultura dignifica al ser humano y si se vincula a la educación, incide y guía el comportamiento para mejorar la sociedad. Sexta, la población en México carece de información sobre sus derechos culturales. Séptima, las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno y los poderes ejecutivo, judicial y legislativo están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos culturales en sus respectivos ámbitos de competencia. Y no olvidemos que el artículo primero constitucional señala que los derechos humanos siempre deben ser respetados, deben ser garantizados. Entonces, el derecho a la cultura es un derecho humano. Los derechos humanos culturales están protegidos y tutelados por los tratados internacionales, por la constitución política de este país y por todas sus leyes reglamentarias. Espero que de alguna manera este trabajo abone, aunque sea un poquito, para abrir la curiosidad y a todos los que nos estén viendo, hagan lo posible por tomar un libro, hacer una lectura, por ir al cine, por ir a ver una obra de teatro, por ir a ver un espectáculo de danza, por ir a escuchar un concierto o ver un concierto en vivo, de música en vivo, no sé, ir a ver una exposición fotográfica o de pintura, ir a algún museo. Pero por favor, nunca olvidemos que la cultura y las artes son todo para mejorar la sociedad. Gracias.